De eso es que estamos hablando, esa es la esperanza gloriosa que tenemos y todos estamos de acuerdo en este tema escatológico de las últimas cosas. Todos estamos de acuerdo en que Cristo viene otra vez. Eso es una verdad irrefutable que está ahí en las Sagradas Escrituras, que está clara, como nosotros lo vamos a ver, y lo hemos estado viendo. Pero para esta parte ahora, yo quiero presentarle el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Solamente nos vamos a quedar ahí en el prólogo. Y como ustedes quieren que yo vuelva por aquí, estamos todos de acuerdo ahí en que yo venga. Entonces yo estoy trabajando allá en Villa Francisca el tema de las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. Y también me gustaría compartirlo con ustedes en un tiempo que el Señor disponga. Pero ahora solamente vamos a ver el primer capítulo, y como ustedes saben, el primer capítulo es bastante, no vamos a tener todo el tiempo, pero sí vamos a ver algo de eso, vamos a hacer como una introducción a este tema de Apocalipsis, y como les decía, más adelante ver el mensaje de las 7 iglesias, que es muy interesante y muy válido para la iglesia de hoy. Lo primero que yo le puedo decir de Apocalipsis, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que el Apocalipsis es el libro del Nuevo Testamento, el último libro en el orden el que está puesto, los 27 libros del Nuevo Testamento, el último en el orden, pero también es en lo que le llaman los comentaristas y teólogos, el libro que más tarde se escribió, el de Apocalipsis. O sea, Juan, ya anciano, para muchos Juan, lo escribe ya tarde en su vida, en la postrimería ya, el anciano Juan, desterrado en la isla de Patmos, como se nos relata en el libro. Ahora bien, es el libro que mejor presenta al Cristo glorificado. Lo presenta sentado en el trono. Al que está sentado en el trono sea la gloria, la honra y la alabanza. O sea, aquí no vemos al Señor haciendo milagros. Aquí no vemos al Señor predicando, dando discursos, sanando enfermos, haciendo bienes, conversando con las personas que van al encuentro con Él. No, aquí lo vemos sentado en el trono, y vamos a ver ahí en ese primer capítulo todo lo que se nos dice de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, muchos hermanos tienen miedo de leer el libro de Apocalipsis, porque hay muchas imágenes, hay mucho simbolismo, hay muchos datos ahí que un género poco conocido, porque no fue escrito para hoy siglo XX, sino fue escrito para en el siglo I, a finales del siglo I de la iglesia, y tenía ese género literario que es un poco que no conocemos, que no estamos familiarizados con él. Y entonces se nos hace difícil, pero en su inicio, en su origen, el libro de Apocalipsis fue escrito para que ser entendido. Y los hermanos que recibieron esta carta, este mensaje a las 7 iglesias, conocían en detalle lo que se le estaba diciendo.
y por lo tanto nosotros lo que tenemos que estudiarlo, desentrañar lo que nos quiere decir este libro a la luz de lo que ocurre hoy día en el siglo XXI. Ellos fueron escritos en el siglo I, lo entendieron y nosotros tenemos que asimilarlo y recibirlo no como algo enigmático que no conocemos, sino prestar atención. El mensaje de Apocalipsis, como hablábamos en esta primera parte, es un mensaje de esperanza en el Señor y que nos debe llenar de gozo. La clave del Apocalipsis, nosotros la vemos en ese primer capítulo que lo vamos a ver, y el Señor le dice al vidente Juan, no tenga miedo. Esa es la clave, ese es el texto, podríamos decir, central, el texto áureo, como muchas veces decimos. No tengas miedo, es lo que es ese mensaje. Es un mensaje para los primeros hermanos de estas iglesias históricas que están ahí, que se nos relatan, y era para fortalecerle en medio de las tribulaciones y las pruebas que estaban pasando. Y por lo tanto tiene una aplicación para nosotros también hoy día. Así como fue un mensaje de aliento, de esperanza para los hermanos del primer siglo, así también para nosotros hoy. Y las cosas que iban a suceder, también se nos dice que debían de suceder pronto. Es decir, que no era algo que estaba destinado a un futuro lejano, sino que iba a suceder pronto. Y por lo tanto, para nosotros también tiene validez hoy. Vamos entonces a los primeros versículos. Ahí, si pueden ayudarme con... Sí. Dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano y compartícipo vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro
y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Una lectura un poquito amplia del capítulo 1, pero que nos sirve para nosotros introducir este tema. Es una visión de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo glorificado. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación, significa una revelación, quitar el velo. ¿Y qué es lo que revela el libro de Apocalipsis? Revela a la persona de Jesucristo. Es la revelación de Jesús en el sentido que le pertenece a Él. Él es quien hace la revelación. Jesucristo es el que revela. También es la revelación de Jesús en el sentido de que Él es el objeto revelado, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es revelada en el libro de Apocalipsis, pero no revelado como nosotros lo vemos en los evangelios, sino lo vemos sentado en el trono, el Rey de Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, a quien hay que darle la gloria, la honra y la alabanza. Esa es la persona que se está revelando ahí. Ahora dice que Dios le dio para manifestar a su siervo. Esta es la razón importante porque dio esta revelación de Jesucristo. Él la dio para manifestar a su siervo. Dios está revelando para que pudiera ser manifestado, expresado, no para esconderlo. Es decir, Dios es quien revela. Entonces, tengamos presente todo esto para saber que el Apocalipsis no es un libro extraño ni escondido, sino que revela, manifiesta, expone todas estas cosas. Ahora, dice las cosas que deben suceder pronto. Y este pronto quiere decir, ustedes saben que la palabra en el griego, cuando se traducen, no tienen los mismos significados que muchas veces nosotros le damos en el lenguaje. Pronto es algo que va a suceder ya. Pero aquí, en el sentido que da el griego, dice un autor nuestro de la Warburg, que escribe mucho sobre profecía. Él dice que la palabra en griego es tachei, y dice que rápidamente o de golpe, que va a suceder, indicando la rapidez de la ejecución. La idea no es que el evento pueda ocurrir pronto, pero que cuando suceda sea repentino. Es decir, que como dice el Señor, que el Señor viene como ladrón en la noche, o sea, de manera repentina, no necesariamente tiene que ver con el lenguaje de eso. Yo pensaba también en el término carne,
que muchas veces el término carne se refiere a la masa humana, pero también se refiere mayormente a los deseos pecaminosos, los deseos de la carne, pecaminosos. Y también el mundo, que muchas veces no se refiere solamente se puede referirse al cosmos, al universo, pero también se puede referir a todo lo que se opone a lo que Dios quiere. O sea, esas ideas que son del mundo. Por eso el Señor le dice, no améis el mundo y las cosas que están en el mundo. Pero por otro lado nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, a los seres humanos. Ahora, los deseos pecaminosos y las cosas que están en el mundo, esas cosas no la podemos amar. Por eso hay que muchas veces hacer la diferencia. Dice, bienaventurado el que lee y lo que oye en la palabra de esta profecía. Es decir, el Apocalipsis es también profecía. No es solamente revelación, y nosotros vemos también que hay todo un mensaje a las 7 iglesias, también es profecía. Dice, y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, hay una bendición, hay una bienaventuranza a leer y guardar. Recuerden que en el tiempo que se escribe Apocalipsis, esas cartas eran leídas a las iglesias y se pasaban por las iglesias, o sea, iban a las diferentes congregaciones y la persona oía. Ahora, aquí no solamente es leer y oír, sino que también hay que guardar. Guarda el buen depósito, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. En el Apocalipsis hay otros pasajes donde se hablan de bendiciones para los que leen esto. Miren, hay no una anécdota, sino un hecho interesante. Y es por lo que hemos visto, ¿no? Del Apocalipsis, con todos los simbolismos y todas las imágenes que nos presentan. El gran reformador Martín Lutero entendía que el Apocalipsis no debía estar como libro sagrado. Lo de eso. Pero hay más todavía. La iglesia anglicana, yo no sé hoy día, pero las notas que tomé, nos dice que la iglesia anglicana omite el Apocalipsis. No le da mucha importancia. No lo lee, Apocalipsis. Entonces, ¿qué nosotros decimos? El texto dice, bienaventurado el que lee, dichoso. Hay una aventura para los que leen y oyen la palabra. Entonces se están perdiendo esta bendición. Y mire qué rico este pasaje que hemos leído y todo lo demás que podemos ver. Entonces, la iglesia anglicana omite esto, y al omitir esto, se pierde esta bendición. Bienaventurados, felices los que leen este libro. Y hay una promesa, ¿no? De que el que lee y oye será bendecido, ¿no? Y nosotros estamos en eso. Guardan las cosas, eso. Toda la palabra de Dios, si me amáis, ¿qué dice el Señor? Entonces tenemos que no solamente es ser oidor, sino que también tenemos que ser hacedores de su palabra. Y aquí hay muchas cosas que nosotros vamos a ver del libro de Apocalipsis, ¿no? Guardar las cosas que en ella está escrita.
Hay muchas interpretaciones en cuanto al libro de Apocalipsis. Están quienes entienden que tiene un enfoque preterista, es decir, que ven el Apocalipsis como algo que está en el pasado, que fue escrito para ese tiempo y hay que entenderlo de esa manera y no ven una proyección más allá. Está el enfoque historicista que presenta un panorama general de toda la historia de la iglesia. Este enfoque es interesante porque presenta el futuro de la era de la iglesia, no el futuro final de la iglesia en los días, sino que presenta esa historia y con los símbolos que se desarrolla en ella. Por eso ven la iglesia, por ejemplo, la iglesia de Éfeso como la iglesia de la era de los apóstoles. Más adelante la iglesia de Esmirna como la iglesia de los padres de la iglesia, y así trata de ver ese enfoque de toda la época de la iglesia. Por ejemplo, en el tema de Apocalipsis capítulo 13, donde se nos desarrolla el tema de la bestia, ahí los reformadores decían que el anticristo de Apocalipsis 13 era el Papa. Señalaban al Papa como el anticristo. Y ellos lo hacían sin necesariamente hablar del final de los tiempos. El enfoque poético, que es también una aproximación, que cree que el libro de Apocalipsis está lleno de imágenes y símbolos y con la intención de presentar consuelo a los cristianos perseguidos en los días de Juan y que también son válidos para nosotros hoy. Hay un enfoque personal muchas veces en esta interpretación. Finalmente, el enfoque futurista, que es mayormente en el cual nosotros nos quedamos, ¿no? Que desde el capítulo 4 en adelante trata del final de los tiempos, cuando se llama Juan, dice, sube acá y te mostraré las cosas que deberán suceder después de esta. Entonces ahí empieza un enfoque para el final de los tiempos que termina con el retorno del Señor. Nosotros, ¿cuál es el correcto? Bueno, nosotros nos adherimos más al enfoque futurista con estos detalles, pero también podemos ver en muchos de los otros enfoques partes que tienen que ver con el análisis que nosotros hacemos. Bien, vamos a seguir avanzando y quiero centrarme en la parte que tiene que ver, vamos a avanzar un poquito, porque creo que hemos hablado del Señor como el primogénito entre los muertos. Y aquí, haciendo un paréntesis, primogénito es el primero, ¿no? Pero significa mucho más que primero. Significa también que Él es preeminente entre todos aquellos que han de resucitar. Jesucristo es el primogénito de entre muchos hermanos, Romanos 8:29. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en términos históricos, de la Catedral Primada de América, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de primado?
Estamos hablando de la primera, pero estamos hablando de la principal. Porque pueden haber otras catedrales que sean en términos históricos, en términos cronológicos, primera. Pero la primada es la principal, la más trascendente. Eso pasa con nuestro Señor. Nuestro Señor, cuando tiene el título de primogénito, es que Él es el primado, el principal, el rey, el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito de entre los muertos. En los versículos 5 hay una declaración de alabanza a nuestro Señor. Dice, lo pueden presentar aquí. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero. Dice, al que nos amó, parte B del versículo 5. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si hay aquí personas que no han entregado su vida al Señor, pero este es un mensaje que es tanto para nosotros como creyentes, como para los amigos que nos están oyendo. ¿Por qué no dice ahí el texto, al que nos ama? Dios nos ama. Hoy. A ver, ¿no? Dios nos ama hoy. Ahora dice, nos amó en pasado. No quiere decir que no nos ama hoy, pero se está señalando ese hecho histórico que nos amó. ¿Y a qué punta? ¿Hacia dónde apunta el texto bíblico ahí? Al que nos amó y dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Está apuntando hacia la cruz de Cristo, a ese sacrificio que Él hizo por todos y cada uno de nosotros. Hasta ahí está apuntando el texto bíblico. Qué tremendo esto. ¿Cuánto nos amó el Señor? ¿Dónde Jesús nos amó? En la cruz del Calvario. La frase nos amó mira hacia la cruz de Cristo. Cada creyente debe estar seguro del amor de Dios, no basándonos en las circunstancias presentes, porque hoy tenemos un dolor, tenemos esto, y decimos, Señor, tú no me amas, pues quítame este dolor o algo. No. Miremos hacia dónde el Señor nos amó. Nos amó que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que muriera en la cruz del Calvario. Entonces, por lo tanto, por esa razón, nosotros tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios, porque Él dio a su Hijo para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba de amor final por parte de Dios. Es la prueba más grande del amor de Dios para con nosotros, que Él dio a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por lo tanto, Él es digno de ser alabado por nosotros. Ahora, ¿qué beneficio tenemos nosotros? Dice que somos hechos reyes y sacerdotes. Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento estaba prohibido el combinar los cargos de rey y sacerdote. Estaba prohibido. Fíjense en Saúl y otros. Pero nosotros
nosotros seremos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos beneficios nosotros tenemos? Beneficios que son dados por gracia, por la gracia de Dios para nosotros. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay lo que se llama el sacerdocio universal de los creyentes. Y esto fue rescatado por la Reforma Protestante, porque ustedes saben, y todavía hoy día, la Iglesia Católica, cualquier persona va y se confiesa, abre el confesionario y le dice al cura todos los males y todas las cosas, y él le dice, no te preocupes, rézate 10 Padres Nuestros, tanto Ave María, y ya está eso. Eso, las Escrituras nos dicen que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, y que el único intercesor que tenemos nosotros entre Dios y los hombres, ¿quién? Entonces nosotros podemos ir al Padre cuantas veces queramos. En mi tiempo de adolescente había un amigo mío que sí estuvo aquí en esta iglesia. Él se llama Manuel Calderón. Él fue un joven muy dinámico. Luego se fue para Kansas City y ahora mismo no sé mucho de él, pero él vino aquí a esta iglesia, él estuvo con Luis, siendo jovencito, o ya adulto, más bien adulto. No sé si algunos lo recordarán. Él, cuando éramos adolescentes, estudiamos la secundaria, yo le decía eso, pero ¿por qué tengo yo que ir donde un sacerdote a confesar? Yo voy directamente al Padre. Y ahí hablamos mucho y él fue parte de Villa Francisca y después vino para aquí y está ahora, como le digo, en Kansas City. No, hace mucho que no sé de él. Pero esa es la realidad que nosotros tenemos como creyentes. Es parte de todas esas bendiciones espirituales que gozamos mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el Apocalipsis es un mensaje de alabanza al Señor. Mire, del Apocalipsis es que más himnos y coros se han extraído de este libro, porque es un culto, es una alabanza al Señor por cualquier parte que nosotros lo encontramos. Y lógicamente es una descripción del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Que el Señor nos ayude a centrarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Y hermano, los acontecimientos y todo lo demás apuntan al que el Señor viene y viene pronto. Y debemos predicar esto porque esto es escriturar, no especular diciendo que el Señor viene mañana, el mes que viene, que cuando se termine esto, cuando pase aquello. No. Nosotros creemos que el Señor viene y viene en cualquier momento. Eso es lo que no. La venida del Señor es inminente, es decir, puede ocurrir en cualquier momento. Eso es lo que quiere decir la palabra inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. No hay que esperar que pase esto, que pase aquello, sino que el Señor viene. Ahora, el mensaje también apunta a que nosotros debemos estar apercibidos, debemos estar preparados, y que esa esperanza que tenemos de la segunda venida es una esperanza que nos motoriza, que nos activa para vivir la vida que Dios quiere. Y vivir
como decía mi hermano, gozoso, porque estamos esperando algo bueno. Y algo que va a cambiar radicalmente nuestras vidas. Y vamos a estar siempre con el Señor, que es lo que nosotros esperamos. Que el Señor nos bendiga y que hayamos podido traer palabra de edificación. Amén. Amén.